Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo conseguir el efecto de añadir o eliminar registros de un formulario. Comenzamos. Bueno, vamos a ver con un pequeñito ejemplo pues lo que vamos a ver en este vídeo. Imaginaos que tenemos en Excel, bueno, pues una página en la que, o una hoja en la que tenemos que introducir registros, ¿vale? Y bueno, pues los tenemos en este formato, ¿vale? Digamos que tenemos aquí unos registros de entradas, ¿vale? En el que apuntamos, bueno, pues el número de registro, el producto que ha entrado, por ejemplo, si son naranjas, frutas, el producto que entra, por ejemplo, y su valor. Y luego tenemos abajo, bueno, pues imaginaros que tenemos el registro, el número de registro, las salidas y el valor de las salidas, ¿vale? Y bueno, pues como nos podemos encontrar en muchos formularios webs y demás, bueno, pues imaginaros que tenemos un registro, pero queremos añadir más registros a este apartado, ¿vale? Al primer apartado. Bueno, pues lo que podemos hacer, bueno, pues mediante el botón agregar, bueno, pues nos da la posibilidad de añadir otro registro, por ejemplo manzanas. Vemos que le ha dado el número 2 y le podemos poner, bueno, pues el valor de 100, por ejemplo. Si quisiéramos añadir más registros, bueno, pues le daríamos a agregar y pues le podríamos poner peras, por ejemplo, con el valor de 300. Le podríamos decir añadir y así ir añadiendo registros, ¿vale? Con la opción de insertar botones, ¿vale? Con la opción de agregar más registros o de eliminarlos, como vemos en este ejemplo, ¿vale? Digamos que podemos añadirlos, agregar o eliminar. Vale, bueno, pues esto va a ser lo que vamos a ver en este vídeo, bueno, pues que es bastante chulo tener automatizado, bueno, pues la inserción de nuevos registros, ¿vale? Porque por lo general en Excel, bueno, pues haríamos lo típico de insertar una fila y demás y bueno, pues para automatizar todo eso, pues lo hacemos con el agregar y eliminar, que lo hacemos automáticamente. Bueno, básicamente lo que tenemos para crear este efecto, bueno, pues son dos botones en el que bueno, pues tenemos la opción de agregar otro registro y de eliminar otro registro, ¿vale? Cuando nosotros le damos a agregar otro registro, lo que hace es que nos agrega una fila, ¿vale? Con el mismo formato que la de arriba, y lo que hace es que nos inserta dos formas, ¿vale? La forma que he elegido para hacer esto, bueno, pues es simplemente esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta del rectángulo redondeado. Simplemente, bueno, pues digamos que es algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Le ponemos este color, le asignamos texto a la forma, y lo que le tenemos que hacer automáticamente es digamos, asignarle la macro a este botón de agregar, asignarle una macro que lo que hace es que nos inserta una fila y nos copia o nos crea, más que copiar, crea dos nuevas formas en la que aparecen en el registro nuevo creado con dos formas, una para agregar otro registro o para eliminarlo, ¿vale? A estos botones que creamos nuevos mediante las formas, bueno, pues le asignamos macros, ¿vale? No simplemente, bueno, aparte de agregar la forma, bueno, pues vemos que agregamos, cuando le damos a agregar registro, bueno, pues nos inserta dos formas en la fila inmediatamente abajo, en la fila que está justo debajo, ¿vale? Y bueno, pues nos inserta dos botones, uno de agregar y otro de eliminar. Este se le asigna también la macro que tenemos para agregar un nuevo registro y que nos agrega los dos botones, y a este botón de eliminar, bueno, pues se le asigna justo cuando lo creamos nuevo, pues se le asigna la macro para eliminar registros, que simplemente la macro que elimina registro, bueno, pues simplemente es eliminar una fila, pero vamos a ver un poquito con detalle el proceso completo.
Bueno, nos vamos a ir al editor de Visual Basic. Yo ya tengo creada la macro y lo que vamos a hacer es comentar las dos macros que utilizamos, tanto la de agregar, tanto la de agregar registros como la de eliminar registros. Bueno, pues las tengo yo ya creadas. Vamos con Alt F11 y bueno, pues yo tengo ya las dos macros creadas con el código y pequeños comentarios que vamos a ir repasando para ver qué hacen las líneas principales del código, ¿vale? No vamos a ver todas las no vamos a ver todas las líneas con detalle porque, bueno, muchas las hemos utilizado ya en todos los tutoriales que hemos publicado anteriormente y, bueno, pues vamos a ver un poquito las nuevas, las que utilizamos nuevas para realizar este efecto de agregar o eliminar registros, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ir al editor de Visual Basic y vemos que tenemos dos macros, esta de agregar producto o de agregar registro, por así decirlo, ¿vale? Que incluye todo esto. Y luego tenemos otra macro que es la de eliminar producto, ¿vale? La primera macro de agregar producto, bueno, pues nos haría esto. Nos inserta una nueva fila para poder insertar un registro nuevo y nos crea y nos inserta, ¿vale? Pues estos dos botones, ¿vale? Estos dos botones que, digamos, como hemos visto antes, bueno, pues son formas que que insertamos a través del menú insertar forma, ¿vale? Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer automáticamente. Bueno, lo primero que vamos a ver de la primera macro, la macro agregar producto, bueno, pues nos vamos a ir al inicio. Y la primera línea curiosa que aparece en este código, bueno, pues es el Active Sheet, el punto saves, el application color y el top left cell.row. Con esto lo que vamos a hacer es almacenar en una variable que se llama a, vamos a almacenar la línea, ¿vale?, en la que está situada la forma desde la que se ha ejecutado la macro, ¿vale? O desde la que se ha ejecutado o la forma, digamos, que ha llamado a esta macro, ¿vale? A la forma que ha hecho que se ejecute esta macro de agregar producto, ¿vale? Digamos que lo que queremos saber, en principio, luego vamos a ver por qué, es saber desde qué botón, ¿vale?, hemos insertado o desde qué botón hemos ejecutado, o sea, hecho que se ejecute la macro, ¿vale? Porque nosotros, al saber en qué fila está este botón, bueno, pues vamos a saber prácticamente cuando le damos a agregar, bueno, pues se nos agrega una fila nueva, pero tenemos que saber qué fila es esa fila nueva que insertamos para las nuevas formas insertarlas en esta fila, en la nueva fila que hemos creado, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante saber desde qué forma o en qué lugar o en qué fila está la forma desde la que hemos ejecutado la macro, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues lo que hacemos es almacenar en la variable a la fila, ¿vale?, de la forma desde donde hemos ejecutado la macro, ¿vale? Para saber desde dónde hemos ejecutado la macro, bueno, pues utilizamos el application caller, ¿vale? El saves, bueno, pues entra dentro de los objetos estos que aparecen aquí mediante el insertar formas, ¿vale? Hacemos referencia a ellos, bueno, pues mediante el saves, el active sheet, el punto saves, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver un poquito el siguiente código, las siguientes líneas de código. Una vez que sabemos, digamos que mediante esta instrucción sabemos la fila en la que se encuentra la forma desde la que hemos ejecutado la macro, ¿vale? Pero como nosotros lo que queremos hacer lo primero es insertar una fila, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es sumarle 1 para que luego cuando insertamos la fila, ¿vale?, aquí con el selection insert, bueno, pues insertamos una fila, pues lo hacemos en la fila de la variable a, ¿vale?, que es desde donde se había llamado la macro, bueno, pues una fila más abajo. Bueno, aquí dimensionamos una variable que la vamos a llamar t de tipo rango, ¿vale?, de tipo range, y aquí lo que vamos a almacenar, ¿vale?, al ser de tipo rango la variable, bueno, pues le damos valor mediante el set, y lo que vamos a hacer aquí es saber dónde
vamos a insertar la nueva forma, ¿vale? Cuando nosotros le damos a agregar, ¿vale? Pues lo primero que nos hace es, bueno, nos inserta la fila que ya hemos visto cómo se hace, y lo siguiente es insertar una forma que nos va a decir, le tenemos que decir en qué columna queremos que nos la inserte y en qué fila, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a almacenar en la variable t, y en la variable t le vamos a decir que va a ser el rango de la columna G, ¿vale? Vamos a insertar la forma en la columna G, ¿vale? Como vemos aquí, y la segunda parte del rango es la variable a, ¿vale? El rango, ¿vale? Va a venir determinado por la letra G, y el número correspondiente, en este caso, por ejemplo, sería G3, o por ejemplo, en este caso, si nosotros ejecutamos la macro desde este botón que está en la G7, bueno, pues la siguiente forma que es la de agregar, bueno, pues estaría en la columna G, en la fila 8, que es una después de donde se ha activado la macro. Por lo tanto, bueno, pues la letra sería la G, la letra del rango sería la G, y el número de fila, bueno, pues sería lo que hemos almacenado aquí en A. Y A, recordamos que contiene la fila después de donde está situada la forma desde donde hemos ejecutado la macro. Y posteriormente, bueno, pues lo que hacemos es insertar la forma. Bueno, aquí en esta línea lo que hacemos es insertar la forma, ¿vale? Y bueno, pues la forma, una vez que ya tenemos el rango donde ya sabemos el rango donde tenemos que insertar la forma, ¿vale? Que es en la columna G, y nosotros cuando le damos aquí a agregar, bueno, pues vamos a insertar esta forma de agregar, pues la vamos a insertar en la columna G y una fila después desde donde se ha ejecutado la macro, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues como vemos, bueno, pues es en la columna G y luego una fila después de donde se ha ejecutado la macro, que viene determinado por la variable a, que ya la tenemos aquí, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, y para insertar la forma, bueno, pues lo que hacemos es con el ActiveSheet, con el Shapes, le ponemos el añadir forma, el tipo de forma, ¿vale? Que este es la del rectángulo redondeado, y luego posteriormente le tenemos que dar unas coordenadas, ¿vale? Digamos que las coordenadas que le tenemos que poner es el punto, el punto superior izquierdo a partir de donde se va a insertar la forma, ¿vale? Y lo vamos a hacer mediante las propiedades left y top, ¿vale? Una vez que estamos en la celda donde queremos, digamos un poquito, la idea es que una vez que tenemos la celda donde queremos insertar la forma, ¿vale? Pues le tenemos que decir el punto exacto dentro de la celda, ¿vale? Y mediante el left, bueno, pues la ajustamos a la parte izquierda de la celda, y mediante el top lo ajustamos a la parte de arriba de la celda, de modo que conseguimos la coordenada del punto más arriba y a la izquierda de la celda, ¿vale? Vemos aquí que ponemos el t.left, ¿vale? Porque la t, recordamos que es esta variable, que es donde nos dice la celda exacta donde vamos a insertar la forma. Y lo que hacemos aquí, que desde la izquierda, desde el borde de la izquierda de la celda, pues vamos a insertar la forma 20 puntitos a la izquierda del borde de la izquierda de la celda, ¿vale? Y 4 puntos del borde superior de la celda, ¿vale? También marcado por la propiedad top y la variable t, que nos decía el rango exacto de donde vamos a insertar la forma, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, punto left, punto top, nos lo pondría en el margen o en el punto superior izquierdo de la celda, ¿vale? Pero como aquí le añadimos 20 puntos, bueno, pues nos pone 20 puntitos más a partir del borde de la izquierda. Y aquí 4 puntos más, ¿vale? A partir, o 4 puntos más abajo del borde superior de la celda, ¿vale? Y aquí, bueno, pues le ponemos el ancho que va a tener la forma y el alto,
¿vale? De esta manera, bueno, pues insertamos la nueva forma del botón agregar que va a aparecer en la siguiente fila, sería este, ¿vale? Si insertamos otro, bueno, pues sería este de aquí. Bueno, veis que el código puede ser un poquito complicado, pero no es tan complicado como parece, sino lo único que hay que tener en cuenta, bueno, pues son 2 o 3 o 4 líneas claves que tiene la macro, ¿vale? Bueno, las siguientes líneas de código que vamos a ver, bueno, pues son todas estas que tenemos aquí. Y estas líneas lo único que hacen es aplicar un formato a las formas, ¿vale? Nosotros cuando tenemos una forma insertada en la hoja de cálculo, bueno, pues aquí mediante formato, bueno, pues podemos elegir otro tipo de forma, le podemos aplicar diferentes rellenos. Si nos vamos aquí a inicio, bueno, pues el texto lo podemos alinear de un modo u otro, ¿vale? Como vemos aquí. Bueno, pues estas líneas básicamente es lo que hacen, ¿vale? Estas que tenemos aquí lo que hacen, bueno, pues es aplicar un pequeño formato a la forma, ¿vale? Más o menos, bueno, pues un poquito entendiendo un poquito viendo las líneas, pues podemos ver un poquito más o menos qué hace cada línea. Por ejemplo, esta, pues le añade el texto agregar a la nueva forma creada. Si alguien quiere aplicar un formato diferente a las formas que inserta en la hoja de cálculo, pues le recomiendo que una vez que tiene insertadas las formas, ¿vale? Bueno, pues para cambiarle el formato y saber qué código VBA hay que utilizar para cambiar el formato de las formas, pues lo que puedo hacer es hacerlo con la grabadora de macros, ¿vale? Reproducir los pasos, grabarlos y coger el código, ¿vale? Simplemente se coge el código, lo copiamos aquí y bueno, pues tendríamos el formato con los colorines, los bordes, el texto que hay dentro y demás, bueno, pues lo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Entender un poquito el código que aparece aquí, bueno, pues puede ser bastante complicado de programar, pero si utilizamos la grabadora de macros, pues nos va a facilitar mucho la vida. Bueno, la siguiente línea clave de código que vamos a ver, bueno, pues va a ser esta que tenemos aquí, que es el selection.onAction, ¿vale? Nosotros cuando en líneas anteriores habíamos insertado la nueva forma, ¿vale? La del botón agregar, digamos que cuando nosotros vamos a quitar registros, digamos que cuando nosotros añadimos le damos a agregar, nos añade una nueva fila, nos añade esta forma, pero tenemos que asignarle un código, ¿vale? O tenemos que asignarle a esta forma recién creada, ¿vale? Tenemos que asignarle una macro, por así decirlo, para que nosotros cuando hagamos clic sobre esta forma, pues ejecute la macro que nosotros queremos, ¿vale? De modo que se inserta una nueva forma, pero a esta forma le tenemos que asignar una macro. Y es la macro con la que estamos trabajando, que es la de agregar producto, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Pues se hace cuando nosotros queremos agregar un producto, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros queremos agregar un producto, cuando hagamos clic o agregar un registro, cuando hagamos clic en esta forma, pues tenemos que asignarle la macro correspondiente. Y eso lo hacemos con aquí, con el selection on action, ¿vale? Entre comillas, pues le ponemos la macro, que está en la hoja 1, ¿vale? Estamos codificando en la hoja 1 y la macro, bueno, pues se llama agregar producto, que es con la que estamos trabajando. Agregar producto. ¿Vale? Esta línea es muy importante, ¿vale? De esta manera asignamos una macro a una forma ya creada, ¿vale? Utilizamos el selection porque recuerdo que la forma se queda, o el objeto de la forma se queda seleccionado una vez que lo creamos, ¿vale? Lo creamos aquí, se queda seleccionado y luego utilizamos el selection para cambiarle el formato, selection, aquí el with selection, todo con esto que todavía queda seleccionado, ¿vale? Aquí el with también es con el selection y aquí el on action también es con el selection, ¿vale? Le ponemos, bueno, pues el nombre de la macro que queremos que se ejecute cuando hacemos clic sobre esa forma,
Bueno, pues cuando hacemos clic sobre el botón agregar, bueno, pues lo que hace es que nos inserta una fila nueva, nos crea el botón de agregar, nos crea el botón de eliminar, a este se le asigna la macro agregar y a este botón, bueno, pues también tenemos que añadirlo. Hemos visto en la macro cómo añadíamos este botón, el de agregar, pero también tenemos que ver cómo añadir el botón de eliminar y asignarle una macro al botón de eliminar, ¿vale? Y esto es lo que hace, bueno, pues el resto del código. Si nosotros terminábamos aquí, bueno, pues el selection, asignábamos la macro a la primera forma, bueno, pues a partir de esta línea hacemos lo mismo que hacemos lo mismo que para el botón de agregar, ¿vale? Hacemos los mismos pasos, pero teniendo en cuenta que el botón de agregar, que el botón de eliminar, bueno, pues se va a insertar en vez de en la columna G, pues en la columna I. Por lo tanto, bueno, pues la celda donde se va a insertar el botón eliminar, bueno, pues va a ser en la columna I, en la fila A, ¿vale? En la fila que viene de la variable A, que ya le habíamos dado valor anteriormente, va a ser en la misma fila en la que se pone el botón de agregar. Aquí, bueno, pues le añadimos el nuevo botón de eliminar, ¿vale? Con las nuevas coordenadas, ¿vale? Aquí ya no es de la fila de la columna G, sino que es de la columna I. Tenemos un nuevo valor de referencia para el rango donde se va a insertar la nueva forma. Antes utilizábamos la variable t, ahora la variable u. La variable u, recordamos que va a ser un rango donde va a estar referenciada la forma. Aquí le aplicamos un formato. Vemos aquí que le ponemos en el texto, en vez de agregar, eliminar, ¿vale? Vemos aquí en esta línea. Recordamos que estas líneas de la macro, bueno, pues son simplemente para dar formato a la forma. Y la diferencia que tiene esta forma, ¿vale? Pues en vez de ejecutarse el botón o la macro de añadir producto, vamos a ejecutar otra que es eliminar producto. Y la macro que hace de eliminar producto, bueno, pues simplemente nosotros cuando le damos a eliminar producto, lo único que nos hace es borrar la fila donde se encuentra la macro o la forma desde donde hemos ejecutado la macro de eliminar, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros nos vamos al código, pues vemos que aquí, bueno, pues con el application caller, bueno, pues lo que hacemos es adivinar la fila, ¿vale? Desde donde se ha ejecutado, o la fila donde está la forma desde donde se ha ejecutado la macro, ¿vale? Y una vez que tenemos esa fila, pues lo único que hacemos es eliminarla, ¿vale? Y al eliminar las filas, bueno, pues eliminan también las formas asignadas a esa fila, como vemos aquí. Vamos a agregar y lo que hace eliminar, bueno, pues elimina la fila y al eliminar la fila se eliminan también los dos botones, el de agregar y el de eliminar. Bueno, antes de terminar el tutorial, quería comentaros que en mi otro canal de YouTube, bueno, pues se llama Máster en Excel y VBA, y bueno, pues tengo un curso en el que vais a poder aprender a programar macros en Excel con VBA desde cero. Si accedéis a la página web, ¿vale? Bueno, pues aquí haciendo clic en Excel y VBA, bueno, pues os redirige al otro canal de YouTube, donde tengo, bueno, pues varios cursos de Excel avanzado, y también tengo este de VBA en el que, bueno, pues se puede aprender cómo programar macros en Excel con VBA sin tener conocimientos previos de programación. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial. Espero que te haya parecido interesante. Creo que hemos visto líneas nuevas de código que hasta entonces no lo habíamos visto. Y bueno, pues si te ha parecido interesante, bueno, pues dale un me gusta al vídeo, compártelo, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.